El modelo comunista del Partido Comunista Chino es mucho más libre que nuestros modelos neoliberales. Cuando éramos pequeños, nos enseñaron que el paraíso comunista llegaría pronto y solo teníamos que soportar un poco de sufrimiento y hacer sacrificios para alcanzarlo. Así veía Pero las los miembros de mi familia que se quedaron les redujeron la comida a corteza de árbol de nísperos. En el video anterior vimos cómo el modelo de planificación central te asfixia a impuestos y cuando ya no puede exprimirte más, enciende la maquinita de hacer billetes para robarte mediante la inflación, destrozando el valor de tu trabajo como pasó brutalmente en Venezuela. Si no lo has visto, ve a verlo y luego regresa, porque hoy vamos a destrozar el mecanismo de defensa favorito de esta gente. Cuando los acorralas con datos duros y la miseria de su ideología se vuelve indefendible, entran en cortocircuito y te sacan su espejismo de cabecera, el espejismo nórdico. La cuestión es a quién queremos parecernos en el futuro. Lo que no podemos pretender es tener un estado del bienestar como los países nórdicos, con niveles de ingresos fiscales propios de países menos avanzados. Tito, nómbrame 5 países donde el socialismo haya funcionado. Países nórdicos. ¿Los países nórdicos qué, mi amor? Todos esos países nórdicos que son del primer mundo son socialistas. Cuando al socialista promedio se le acaban las excusas, cuando los datos de hiperinflación y miseria ya no pueden ser tapados con discursos, sacan su carta trampa favorita, su espejismo de cabecera. Pero mira Noruega, mira Suecia, ahí el socialismo es un éxito. Los socialistas demócratas en Estados Unidos han presentado a Dinamarca como la nación en donde el socialismo ha tenido éxito. Pero el Centro de Estudios Políticos, CEPOS, de Dinamarca, publicó un informe para dejarle saber a los estadounidenses que Dinamarca no es una nación socialista. Vamos a destrozar este mito de una vez por todas y lo vamos a hacer con datos duros. Los países nórdicos no son socialistas, jamás lo han sido. No tienen una economía planificada centralmente, ni los medios de producción les pertenecen al Estado. Al contrario, son potencias mundiales precisamente gracias a un libre mercado agresivo y funcional. Tienen un respeto y una protección absoluta por la propiedad privada. En países como Suecia o Dinamarca, ni siquiera existe el salario mínimo dictado por la ley estatal. Se negocia libremente entre sindicatos y empresas. Porque en los países con más sindicalización del mundo, como Islandia, Dinamarca y Suecia, no existe salario mínimo legal. Islandia, Dinamarca y Suecia no fijan salario mínimo legal porque sindicatos fuertes y convenios colectivos cubren casi todo el empleo con reglas claras. La realidad histórica que te ocultan es esta. Esos países se hicieron asquerosamente ricos siendo capitalistas puros. Y luego, solo luego de acumular toda esa enorme riqueza masiva generada por el sector privado, decidieron implementar un estado de bienestar pesado. El orden de los factores importa. No puedes redistribuir las riquezas que no has creado primero. Y cuando se les cae el teatro europeo, sacan su monstruo favorito. Te miran con arrogancia y te dicen: Pero mira China, el comunismo chino sacó a millones de la pobreza y ahora es potencia mundial. El modelo comunista del Partido Comunista Chino es mucho más libre que nuestros modelos neoliberales. Pero todavía no decidan si prefieren el modelo del Partido Comunista Chino o nuestro modelo neoliberal occidental. Sin duda mi sesión favorita es China, Imperio Floreciente. Vamos a explicar esto para que no se te funda el cerebro. El modelo comunista del Partido Comunista Chino. Primero que nada, según el propio Karl Marx, en el comunismo verdadero el Estado desaparece y no hay clases sociales. ¿Y qué es China hoy? El Estado más gigantesco, omnipresente, opresor y controlador de toda la historia de la humanidad, lleno de multimillonarios afiliados al partido. Llamar comunistas a la economía de China es un insulto hasta para los propios marxistas. Comunista. Segundo, ¿de dónde salió la riqueza de China actual? Te cuento un secreto que la izquierda odia admitir. Cuando China aplicó el comunismo de manual de Mao Zedong, planificando la economía desde el Estado, provocaron la peor hambruna de la historia de la humanidad. En esa época estaba muy joven, era miembro de la Liga Juvenil y responsable de la propaganda. Eso mostraba que creía en el comunismo. Pensaba que el comunismo era fantástico. Cuando éramos pequeños, nos enseñaron que el paraíso comunista llegaría pronto y solo teníamos que soportar un poco de sufrimiento y hacer sacrificios para alcanzarlo. Así veía las cosas. Me enviaron del pueblo en una misión. Pero a los miembros de mi familia que se quedaron les redujeron la comida a corteza de árbol de nísperos. ¿La corteza del árbol? Sí, corteza del árbol. También comían las raíces del plátano que podían encontrar. La gente también comía barro, una especie de barro blanco y tallos de arroz. Teníamos tanta hambre que llenábamos nuestros estómagos con lo que podíamos encontrar.
Una vez vi el colapso de un hombre. Se cayó a la tierra tratando de comer una especie de pasta de la alubia. Murió delante de mí. Y todavía tenía la comida en su boca. Escena de millones de muertos por inanición. Ese fue su gran éxito comunista, cadáveres. China solo se volvió rica y poderosa en los años 70 cuando, para no extinguirse, abandonaron el modelo económico marxista y abrazaron el libre mercado capitalista. Abriendo zonas económicas especiales, trajeron fábricas privadas e inversión extranjera. El milagro económico chino no lo hizo el manifiesto comunista, lo hizo el capitalismo asimétrico y el comercio global. La pobreza oculta y los ciudadanos de segunda. Vamos a desglosar la realidad actual de China, pedacito a pedacito, para que dejen de aplaudir como focas una dictadura. Demuestran los hermosos rascacielos de Shanghái, los trenes balas de levitación magnética. China acaba de anunciar un tren que puede viajar a 1000 kilómetros por hora y conecta las zonas rurales con las zonas urbanas. Pero te ocultan deliberadamente la miseria que sostiene el teatro de luces. En el año 2020, el mismísimo ex primer ministro chino Li Keqiang soltó un dato oficial que arruinó la propaganda del partido. Confesó que en China hay 600 millones de personas, escucha bien, 600 millones, casi el doble de la población de Estados Unidos, que sobreviven con apenas 1000 yuanes al mes. Estamos hablando de unos miserables $140 mensuales aproximadamente. Hay 600 millones de personas cuyos ingresos mensuales son de apenas 1000 yuanes. 1000 yuanes en una ciudad de tamaño medio probablemente no alcancen ni para pagar el alquiler. Y ahora nos hemos topado con la pandemia. Para que los granjeros puedan llevar sus plantaciones y venderlas a un precio justo en la capital. Hay que comparar bien el modelo capitalista contra el modelo socialista del Partido Comunista Chino. ¿Y por qué pasó esto? Porque el Estado socialista chino tiene un sistema de segregación institucional llamado hukou, que es básicamente un pasaporte interno. Si naces en el campo, tu hukou es rural. Si viajas a la gran ciudad para ensamblar los teléfonos de marca que tú usas para tuitear estupideces anticapitalistas, el Estado chino te trata legalmente como un ciudadano de segunda categoría. No tienes derecho a la salud pública de esa ciudad y tus hijos no pueden ir a las escuelas de ahí. Es un sistema diseñado fríamente por el Estado para mantener a la mitad de su población como mano de obra esclava, barata y explotable. ¿Qué hacían entonces? Empujaban carreteras, araban campos, movían ladrillos, trabajaban en la construcción. El trabajo de la construcción es duro, pagaba poco, apenas 20 yuanes al día. La ilusión democrática y los presos políticos. Y cuando te lanzan la excusa de, bueno, pero tienen un sistema político diferente mis polainas. Es una tiranía brutal y descarada. Democracia en China no existe. Oposición política es literalmente ilegal. No puedes formar un partido para competirle al Partido Comunista Chino en unas elecciones porque no hay elecciones libres a nivel nacional. Y si los obreros, esos que la izquierda dice defender con tanto fervor, intentan armar un sindicato independiente para exigir mejores sueldos, el Estado los arresta y los desaparece. Xi Jinping inicia su visita a España, mientras en China 32 obreros y activistas permanecen arrestados, incomunicados o desaparecidos por organizar un sindicato independiente en su centro de trabajo, una figura reconocida en las leyes de este país asiático. No hay libertad de prensa y el internet está completamente bloqueado por el gran cortafuegos del gobierno. Y ojo, para que no pienses que te estoy diciendo que viven en la edad de piedra como Corea del Norte, los chinos tienen internet, sí, y mucha tecnología, pero usan sus propias aplicaciones y sus propias redes sociales. Si escribes una palabra prohibida, tu mensaje ni siquiera llega a enviarse y el gobierno ya sabe exactamente dónde estás. Pues no te puedes descargar una VPN, está prohibido. No. Está prohibido descargarse una VPN, tienes que llevarla ya de España y conectarte directamente al VPN sin que ellos se enteren que estás en un VPN. Es un liadón. Wow. O sea, no puedes utilizar Google Maps, no puedes utilizar nada de mapa, tienes que utilizar el mapa que te traen ellos. Ten en cuenta que dentro de China hay una cosa que se llama la traducción que se suele hacer al castellano es la Gran Muralla de China. O sea que tú vas allí con tu móvil y tu Google Maps y no funciona. Porque ten en cuenta que eso impide que accedas a unas partes de Internet que el gobierno chino ha decidido que no conviene. No te funciona nada de Google. Y la tienda de aplicaciones... ¿No funciona Google en China? Tienes un WhatsApp chino, que es WeChat, que funciona mejor. Tienes una mezcla de Facebook con Instagram, que también en parte lo puede hacer el propio WeChat,
pero es otra cosa que se llama Weibo. Y si te atreves a pensar distinto, denunciar corrupción gubernamental, te conviertes en un preso político. Solo mira lo que pasó en Wuhan durante los primeros días de la pandemia. Los médicos, periodistas y ciudadanos que intentaron publicar la verdad, grabar los hospitales colapsados y advertirle al mundo fueron silenciados, desaparecidos o metidos presos por el régimen para ocultar su negligencia. 4 años de prisión para Zhang Zhan, una periodista china que informaba sobre la pandemia en Wuhan. Este hombre es el abogado de la reportera de 37 años de edad. Trate de verla, pero las autoridades me dijeron que no está permitido, especialmente en casos de criminales. Las autoridades la han acusado de provocar disturbios, una máxima que suele servir de excusa al régimen chino para condenar a los opositores. La periodista, de 37 años, fue arrestada en mayo de 2020 tras viajar a Wuhan para documentar de forma independiente el inicio del brote de COVID-19. Fue condenada a 4 años de cárcel por provocar peleas y crear problemas, cargo utilizado frecuentemente contra disidentes. Salió de prisión en mayo de 2024 tras cumplir su condena íntegra, aunque permaneció bajo estricta vigilancia domiciliaria. Fue detenida nuevamente en agosto de 2024 después de retomar su activismo en redes sociales. En septiembre de 2025, un tribunal la condenó otra vez a 4 años de prisión bajo cargos similares de buscar pelea y provocar altercados. China, imperio floreciente. Tienen campos de reeducación masivos donde encierran a las minorías religiosas para obligarlos a trabajar forzosamente y renunciar a su cultura. Esa es la igualdad de la que tanto presumen. China y los uigures, los campos ocultos de reeducación donde internan a los musulmanes en la nación asiática. China, imperio floreciente. El crédito social y la esclavitud tecnológica. Y para coronar este infierno, crearon la fantasía húmeda de todo dictador zurdo, el sistema de crédito social. Aplaudes a China porque en tu ignorancia no entiendes que allá el Estado usa la tecnología capitalista para gamificar la obediencia ciudadana. Cuidados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial capaces de establecer una identidad en tiempo real, ahora los chinos son calificados. 778 sobre 950. 548 no tan bueno. 748 es una buena calificación. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así. Estamos acostumbrados. De todas formas, no tenemos opción. La situación financiera, los hábitos de consumo, la carrera profesional e incluso el comportamiento en las redes sociales. Criticar al gobierno en Internet o exhibir signos exteriores de riqueza conllevará a una mala calificación. Por su parte, elogiar al partido o donar sangre aumenta el crédito social. China, imperio floreciente. Te vigilan las 24 horas del día con cámaras de reconocimiento facial. Si eres un perrito faldero que alaba al gobierno y cruza la calle por donde te dicen, sumas puntos. Pero si te atreves a criticar la política pública en las redes sociales hipervigiladas, si juegas demasiados videojuegos o te juntas con personas equivocadas, el Estado te baja la puntuación. ¿Y qué pasa si tienes bajo crédito social? Te asfixian la vida. El sistema te prohíbe comprar boletos de avión o tren bala. Literalmente te quitan el derecho al libre tránsito de tu propio país. Te niegan préstamos en los bancos, te reducen la velocidad del internet y el castigo más perverso y manipulador de todo. Le prohíben a tus hijos entrar en buenas escuelas o universidades. Te chantajean con el futuro de tu propia familia para obligarte a cerrar la boca y a ser sumiso. Ese es el verdadero milagro chino que tanto defiendes. Un megaestado corporativo que explota 600 millones de campesinos, encarcela a la oposición y silencia a sus médicos y te quita el derecho de viajar si te quejas. Si ese es tu modelo a seguir, no eres un defensor de la justicia social. Es un pendejo útil y un fanático del totalitarismo. El motor y el tanque, capitalismo versus ideología política. Y aquí es donde se le cae la última máscara a la izquierda. Porque cuando ven el éxito rotundo del libre mercado en el mundo, su única salida es intentar confundirte mezclando conceptos económicos con ideologías políticas. Voy a contar un secreto, ahora que estamos tú y yo solos. El capitalismo es de izquierda, el capitalismo no es de derecha. El capitalismo necesariamente tiene que desarrollar las fuerzas productivas y revolucionar de manera constante las relaciones sociales, de tal manera que no quede nada del mundo anterior a su nacimiento. Tiene que hacerlo de tal manera porque si no, se muere. Ay, pendejo. Escuchen bien, el capitalismo no es una ideología política. El capitalismo es simple y llanamente un modelo económico. Es una herramienta, un motor, un sistema matemático basado en la propiedad privada, el libre mercado, la competencia y la acumulación de capital. No tiene partido político y no tiene moralidad intrínseca. Es puramente una máquina diseñada para generar riqueza.
Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Pero aquí está la diferencia fundamental entre una sociedad libre y la tiranía. La izquierda, los promotores del socialismo y el estatismo son por su propia naturaleza perversos y hambrientos de control. Ellos saben perfectamente que su modelo de planificación centralizada solo produce miseria, escasez y muerte. Entonces, ¿qué hacen? Toman el único modelo económico en la historia humana que realmente funciona, el capitalismo, y lo secuestran. A esto se le llama capitalismo de Estado o corporativismo autoritario. China, yo te diría, a partir de Deng Xiaoping en el 78, introduce reformas de mercado. El éxito económico de China no es por políticas económicas comunistas, es precisamente por políticas económicas pro mercado, pero dirigidas por el Partido Comunista Chino. O sea, China es una combinación de ultracapitalismo con ultraautoritarismo comunista. Eso es China. China es un engendro. Agarran ese poderoso motor para generar riquezas y, en lugar de ponerlo en un tractor para que el ciudadano común siembre, trabaje y prospere libremente, lo instalan en un tanque de guerra bajo el control absoluto del Estado. Lo usan para financiar su dictadura, engordar sus burócratas, crear monopolios para sus amigotes políticos y, sobre todo, para subyugar a la población. El Estado se adueña de la máquina y decide a dedo quién se hace asquerosamente rico y quién se muere de hambre. Por el contrario, en los países que defienden la libertad real, el modelo de mercado está estrictamente separado del poder político. El político no controla la economía, el ciudadano lo hace. El motor del capitalismo se usa para el bienestar de la gente, permitiendo que cualquier individuo, sin importar su origen, pueda competir, innovar y salir de la pobreza a través de su propio esfuerzo, sin tener que arrodillarse a pedirle permiso a ningún burócrata de turno. Latinoamérica fue solo el laboratorio. Ya vimos cómo reventaron nuestra región vendiéndonos paraísos que terminaron en miseria absoluta. Y hoy le arrancamos la máscara a su otra utopía intocable, la gran farsa nórdica. Y también a esa pesadilla de esclavitud hipervigilada que tienen el descaro de llamar el milagro chino. Pero escúchenme bien, destruir nuestra región o someter a Asia no es el premio mayor, solo el calentamiento. Su verdadera obsesión patológica, su trofeo definitivo, es derribar al único gigante que el progresismo no ha podido poner de rodillas jamás. Estados Unidos. En la segunda parte de este video vamos a desmenuzar sin piedad el país que la izquierda más odia, pero del que consumen absolutamente todo. Te voy a revelar la ingeniería política que los aterra, por qué le tienen un pánico visceral a la segunda enmienda y por qué, te guste o no, esa maquinaria es la única quimioterapia capaz de frenar este cáncer global. Suscríbete ahora mismo porque en el próximo episodio vamos a demoler su narrativa oficial hasta que no quede piedra sobre piedra. Usa el sentido común.